Listo. Correcto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, le damos la bienvenida a este seminario en medios digitales forenses, un seminario de la escuela que ya llega hoy, Vince, a la sesión número 29. Ya es ¿Cómo la ves? 29, sí. Ya Ya han llevamos un buen camino pasado 3 años. recorrido. Un gusto compartirlo con todos ustedes. Y el día de hoy, pues como todas las sesiones, tenemos invitados muy especiales, muy relevantes ahorita en el plano de la fotografía. ¿Quién nos acompaña hoy, Vicente? Platícanos. Bueno, nos acompañan, si bien estoy en lo correcto, dos estudiantes que ya, de hecho, ya están licenciadas las dos en Ciencias Ya, Forenses de la Universidad de Guadalajara. Y que además yo tuve contacto con ellas porque enviaron un manuscrito que ha sido aceptado en la revista digital de Ciencia Forense. De hecho, nos llamó la atención su envío y por eso hicimos esta invitación. Entonces, ahorita nos acompañan Frida Anducía Rojo y también Marta Cecilia García Gutiérrez. Ambas son licenciadas en Ciencias Forenses por parte de la Universidad de Guadalajara. Marta tiene un diplomado en fotografía forense y capacitaciones en luces forenses para la utilización de fuentes de luz alterna. Y Frida tiene también capacitación en el registro fotográfico con luces. Entonces, pues básicamente, pues les damos la bienvenida porque pues, nos sí. gusta escuchar su experiencia y sus opiniones respecto al trabajo que han realizado de investigación. Y que guiara muy bien el maestro Marco Guzmán Soto también, quien lleva, además de ser perito ya de hace muchos años, es miembro de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense, y es también quien dirigió esta investigación. Él es titular de la asignatura de fotografía forense en la licenciatura en ciencia forense, que es homóloga también de la licenciatura que llevamos en esta escuela. Bueno, pues es muy grato tenerlas compartiendo estos temas siempre que orientan su investigación de tesis hacia los temas de medios digitales. Nos emociona mucho. Así que bueno, pues le damos la bienvenida también a nombre de Gaby Ochoa, que hoy no va a poder acompañarnos, pero también reciban una bienvenida de su parte. Vamos a comenzar entonces, Vicente, si quieren compartir pantalla, chicas. La dinámica es muy sencilla, presentan su tema y al final tendremos un momento de preguntas del público para que ustedes tengan oportunidad de contestarlas y platicamos otro ratito con ustedes para que nos digan dónde podemos encontrar toda esta información. ¿Sale? Pues muy Bueno, bien, adelante, chicas, los dejamos con ustedes. Muchas gracias. yo voy a estar monitoreando si en el chat tienen preguntas. Adelante. Correcto, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Mi nombre es Frida Luisa y mi compañera es Marta García y vamos a estar presentando el tema de detección de manchas hemáticas en telas oscuras utilizando la fotografía infrarroja. Empezando con la introducción, tenemos que la investigación en el lugar de intervención es una herramienta que requiere de una documentación apropiada de los indicios encontrados. El detectar y mejorar la visualización de las manchas hemáticas en las diferentes superficies que se puedan encontrar es indispensable para su análisis y para la reconstrucción de los hechos. La fotografía infrarroja es una técnica para visualizar las manchas hemáticas cuando éstas se encuentran en superficies oscuras, además de que es un método no destructivo a comparación de otros como luminol que puede deformar patrones pequeños. El uso de la fotografía infrarroja viene de la necesidad de dar un contraste adecuado a los patrones de manchas hemáticas, ya que cuando se encuentran en superficies oscuras puede ser que se pasen por alto o que no se capturen los suficientes detalles para un posterior análisis de patrones de manchas hemáticas o una reconstrucción. El uso de esta fotografía ayuda a mejorar el contraste y permitirnos ver. Ahora, un poco sobre la historia de la fotografía. Sabemos que este es un procedimiento para guardar imágenes permanentes sobre una superficie sensibilizada gracias a la acción de la luz. La primera fotografía fue conseguida en el siglo XIX gracias a las aportaciones de Nicephore Niepce,
quien utilizó una cámara construida por Charles Chaudier. La fotografía que consiguió fue sobre una placa de peltre y tardó 8 horas en obtenerla. Tiempo después, utilizando las aportaciones de Niepce, Daguerre creó el primer daguerrotipo, que fue la primera cámara fotográfica comercializada. Daguerre también presentó el primer retrato de la historia, el cual fue una fotografía capturada desde la ventana de su casa en París, donde se observaba la calle y todas las cosas que habían en ella. No fue hasta mucho después, en 1975, que Kodak presentó la primera cámara digital. Ahora pasamos un poco más a la fotografía forense, la cual es definida como una técnica judicial que aplica la fotografía a la investigación de los delitos. Dicha investigación incluye desde imágenes del lugar de los hechos hasta la reconstrucción de estos mediante la fijación con gran realismo del escenario. Esta debe reproducir fielmente el lugar fotografiado en tanto los detalles pequeños como los detalles grandes. El primer uso de la fotografía en la disciplina forense fue por parte de instituciones policiales y se utilizaba para identificar delincuentes y más que nada como un apoyo para las medidas antropométricas. Fue usado posteriormente para documentar el lugar donde se cometió un delito, donde probó ser pues un registro muy útil y permanente de los objetos encontrados y también del estado en el que se encontraron los mismos. Ahora pasaremos a hablar un poco más sobre el espectro electromagnético como manera de introducción para después poder. Sobre el espectro electromagnético, sabemos que la radiación electromagnética es una energía radiante que atraviesa el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Por su parte, el espectro electromagnético es el agrupamiento de estas ondas según la longitud de las mismas. Estas ondas se pueden visualizar como tenemos en la imagen a medida de una gráfica, partiendo desde cero amplitud para después avanzar hacia un mínimo en la dirección negativa y después a un máximo en la dirección positiva. El mínimo se conoce como valle y el máximo como cresta. La distancia que hay entre dos valles o dos crestas, como pueden ver en la imagen, es lo que se conoce como longitud de onda. Esto nos ayuda a medir la energía que tiene. Continuando con el espectro electromagnético, este está dividido en regiones con límites más o menos bien definidos. El espectro electromagnético van desde las más de longitud de onda más pequeña, que serían los rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta. Después seguiría el espectro de luz visible y posteriormente el infrarrojo y las microondas. Cada región es capaz de proporcionar información diferente sobre el universo que nos rodea y cada una también tiene diferentes aplicaciones. Ahora sí, ya podemos enfocarnos un poco más en el infrarrojo. El término infrarrojo se refiere a lo que está pues, por debajo del rojo. En el espectro de luz visible, el rojo es el que tiene la longitud de onda más amplia y el infrarrojo se encuentra ahí. Va de 700 nanómetros, que es conocido como el infrarrojo cercano, hasta 1 milímetro, que es conocido como el infrarrojo lejano. Este espacio del espectro electromagnético tiene múltiples aplicaciones. En la vida cotidiana se tienen en los controles remotos, pero también están en los lentes de luz nocturna, detectores de movimiento, térmicos, entre otros, que se utiliza en la espectrometría infrarroja para analizar compuestos y moléculas. Bueno, ya pasando como toda la fotografía infrarroja, previo al uso de la fotografía digital, antes se utilizaba la película infrarroja, pero era muy complicado usar esta técnica ya que los rollos se tenían que pedir sobre encargo y esto hacía que su costo se elevara mucho, entonces pues no mucha gente quería utilizarla. Sin embargo, con el nacimiento de la fotografía digital, la accesibilidad a esta técnica creció mucho, pues ya no tenías que esperar hasta revelar tu película químicamente para ver los resultados de tu fotografía, sino que ya podías visualizarlos instantáneamente en la cámara y hacer los ajustes necesarios para obtener una mejor fotografía en el momento.
En la actualidad, fotografía digital, como acaba de comentar mi compañera, tenemos dos formas que se utilizan para capturar las fotografías infrarrojas. La primera siendo con una cámara que sea convertida a espectro completo, a la que se le quita el hot mirror. Se le puede poner un filtro por fuera o por dentro. Y la segunda manera sería con una cámara pues, común, digital normal, ya que todas estas tienen cierta sensibilidad al infrarrojo. Para esta se requeriría de igual manera que se colocara un filtro sobre el objetivo, para que solo llegue la radiación infrarroja al sensor. Bueno, ya hablando más específicamente de cómo se convierte la cámara a espectro completo, como mencionó Frida, se le tiene que quitar un filtro llamado hot mirror. Este filtro está sobre el sensor digital y este permite el paso de la luz visible, pero a su vez bloquea otro tipo de radiaciones, como la infrarroja. Es por esto que una vez ese filtro, la cámara queda convertida a una de espectro completo. Sin embargo, para capturar fotografías infrarrojas como tal, se le tiene que colocar un filtro infrarrojo. Hay dos formas de hacer esto. Una es poniendo un filtro infrarrojo en donde antes estaba el hot mirror, es decir, de forma interna, y la otra es poniéndole un filtro acoplable al objetivo. Esta segunda forma es más conveniente ya que puedes seguir usando la cámara con distintos filtros. Sin embargo, cuando le cambias el hot mirror por un filtro infrarrojo, esto ya no sería posible porque solo quedaría convertida a una cámara infrarroja. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a la visualización de manchas hemáticas en prendas oscuras como tal. En primer lugar, se necesita la utilización de fuentes de luz alternativa. Estos son dispositivos específicamente diseñados para la búsqueda de indicios según la fluorescencia o característica de los mismos. Estas fuentes de luz se componen de un emisor de luz blanca, un filtro de color y unos lentes condensadores. El funcionamiento de estas es que al momento en el que tú enciendes la luz, el filtro deja pasar las radiaciones correspondientes al color que emite la lámpara. Los lentes condensan y dirigen la luz, haciendo pues que se filtre la luz y así se pueda emitir únicamente las longitudes de onda para los que está calibrada la lámpara. Para llevar a cabo la documentación de manchas hemáticas en prendas oscuras, es necesaria la utilización del método de reflexión por infrarrojo, ya que el propósito de este es obtener un registro digital de cómo un objeto refleja, absorbe o transmite la radiación infrarroja que incide sobre el mismo. Para este método, pues sí es necesaria una fuente de luz infrarroja a la muestra y también una cámara con filtro infrarrojo para que pueda captar toda la radiación y cómo reacciona la muestra y así generar un registro digital del mismo. Para visualizar las manchas semánticas, pues sabemos que existen múltiples tintes que son utilizadas para darle color a las telas que tienen la capacidad o la propiedad de reflejar la radiación infrarroja. Cuando esto sucede, como tenemos en la imagen, la tela adquiere valor tonal más alto. La sangre, por su parte, tiene la propiedad de que absorbe la radiación infrarroja que incide sobre ella, por lo tanto, adquiere un valor tonal más bajo. Esto ayuda a mejorar el contraste y nos permite pues, visualizar las manchas como se puede ver en la imagen. La fotografía infrarroja tiene muchos otros usos dentro del ámbito forense. Como pueden ver, se puede utilizar para visualizar residuos de armas de fuego en prendas. Sería como esta imagen de aquí. Y también se puede utilizar para analizar documentos cuestionados como cheques o billetes. También puedes visualizar de mejor forma distintas heridas en la piel, como hematomas o mordeduras. Y uno de los aspectos
que son más interesantes desde mi punto de vista es que se puede utilizar para visualizar mejor los tatuajes en cuerpos en descomposición, como pueden ver en la imagen. Casi no se notaba el tatuaje en el antebrazo de la persona fallecida. Sin embargo, al tomarle una fotografía infrarroja, se puede ver muy bien la figura del tatuaje. Ahora vamos a continuar hablando sobre un experimento de fotografía infrarroja que realizamos. Este fue pues con el propósito de conocer de primera mano cómo visualizar las manchas amáticas en las telas oscuras. Y utilizando la comparación, bueno, comparamos la cámara no convertida a espectro completo con la cámara que sí fue compartida a espectro completo. En el experimento, la metodología fue la siguiente. Utilizamos 10 telas de color negro. Estas fueron escogidas todas con composición diferente y porque fueran de fácil acceso. Queríamos saber de qué manera reaccionaban diferentes telas a la radiación infrarroja y al ensayo. Cada una de estas telas fue comprada nueva y se cortaron en recuadros de 20 por 20 centímetros. Dentro de estos recuadros se dibujó una cuadrilla con jabón de 4 cuadros por 4 cuadros y cada cuadrito medía 5 por 5 centímetros. Fue dividida en filas y columnas. Columnas del 1 al 4 y filas del A a la T. Dentro de estas se procedió a marcar con diferentes patrones las manchas. Para la creación de los patrones, primero se consiguió sangre, en este caso de su servidora, un voluntario. La sangre fue extraída con ayuda de un profesional de salud. Utilizamos el equipo de bioseguridad adecuado y de igual manera cubrimos la superficie o área de trabajo para evitar una posible contaminación. Para la creación de sangre también decidimos usar tres distintas diluciones. Primero, una sería sin diluir, que sería la sangre total, pero también utilizamos dilución de proporción de 1 a 2, teniendo una parte de sangre y una parte de solución salina. La solución salina fue utilizada pues, para evitar que se degradara la sangre y conservar sus propiedades. Después utilizamos la dilución de 1 a 10 y una parte de sangre y 9 de solución salina y una 25, que es una parte de sangre y 24 de solución salina. Tomando estos, primero con la sangre total, tomamos una muestra, una parte y procedimos a hacer las patrones. Para la creación de los patrones, colocamos las recuadros de tela sobre una base y marcamos una de las esquinas para no perder la orientación y comenzamos a la creación de los patrones. Para esto utilizamos un testigo métrico para fijar que estuviéramos a una distancia de 30 centímetros con relación a la tela y empezamos con el primer patrón que fue de goteo, apretando ligeramente el gotero, dejando caer una gota directamente sobre la tela. Posteriormente, igual con la sangre total, realizamos el siguiente patrón que fue de contacto. 2 columnas más abajo, realizamos una tira de contacto, pasando ligeramente el gotero por sobre la tela y de igual manera aplicando ligera presión en el gotero para dejar salir la sangre. Después de esto, dejamos que se secara un momento y al final realizamos los patrones por escurrimiento, que sería el tercer patrón. Para estos, acomodamos la base junto a la tela a una altura de 45 grados y ligeramente cerca de la tela dejamos caer una gota para que al tener el ángulo se pudiera deslizar un poco. Este mismo procedimiento se aplicó con las diluciones. Las diluciones están con el propósito de conocer qué tan sensible es la cámara a la sangre o qué tanta cantidad de sangre tiene que haber para que la cámara siga siendo capaz de captarla. Las manchas y patrones creados con las diluciones se hicieron con una jeringa en lugar de un gotero para mejorar el control que se tenía sobre la sangre. Bueno, tomamos tres juegos de fotografía. Las primeras fueron con fotografías de luz visible, las segundas fueron fotografías con la cámara no convertida y las terceras fueron las fotografías con la cámara convertida a espectro completo. Para la captura de las fotografías con luz visible pusimos cada una
sobre un soporte para cámara y fueron iluminadas con dos luces LED blanca y se utilizó una cámara Canon modelo EOS 80D y un objetivo macro de 35 milímetros. También se calibró la cámara con una tarjeta de color. Las segundas fotografías que tomamos fueron las de la cámara no convertida. En este caso se sustituyeron las luces LED por dos fuentes de radiación infrarroja. Cada una de estas fuentes daba una longitud de onda de 850 nanómetros y también se utilizó la misma cámara que para las fotografías de luz visible, es decir, la cámara Canon EOS 80D. También se utilizó el mismo objetivo macro de 35 milímetros, solo que a este se le acopló un filtro infrarrojo Polaroid de 720 nanómetros. De igual forma, se calibró con una tarjeta de color. Y finalmente, tomamos las fotografías con tira de espectro completo. Se dejaron las mismas luces de radiación infrarroja de 850 nanómetros cada una, pero en este caso ya se utilizó otra cámara. Esta fue la Canon EOS Rebel XS, pero sí se utilizó el mismo objetivo Canon de 35 milímetros macro. Y también se utilizó el mismo filtro infrarrojo de 720 nanómetros de la marca Polaroid. Y de igual forma se calibró la cámara con una tarjeta de color. Este es un ejemplo de las fotografías que tomamos y de los parámetros que utilizamos. Como pueden ver, en las fotografías con luz visible utilizamos una velocidad de 1/25 segundos, un ISO 100 y una apertura de diafragma de 8. En cuanto a las fotografías con la cámara no convertida, usamos una velocidad de 30 segundos, un ISO de 800 y una apertura de 3.2. En convertida a espectro completo, utilizamos una velocidad de 1/800 segundos, un ISO 100 y una apertura de 3.5. Las fotografías están a color ya que cuando la cámara no tiene el modo blanco y negro para tomar directamente así las fotografías, el sensor em, pues interpreta los datos como un archivo de color, aunque esté captando infrarrojo, por lo que le da estas tonalidades como magentas o algunas veces se ven como azuladas, pero esto se puede corregir fácilmente con un programa de edición de imágenes. Para esto solo tienes que ponerle a la fotografía el modo monocromático en el editor de imágenes y ya quedan las fotografías en blanco y negro como se muestran a continuación. Ahora vamos a hablar un poco sobre los resultados obtenidos de estas fotografías. Aquí podemos ver que la tela de acrílico. En esta, letra A, ese recuadro equivale a la fotografía que fue tomada con luz visible. Los recuadros que tienen letra B son los correspondientes a la cámara no convertida a espectro completo y los recuadros con la letra C son las fotografías obtenidas de la cámara convertida a espectro completo. Están encerrados con un círculo rojo cada una de las patrones de manchas semáticas que fueron visualizados. En el lado derecho, izquierdo, en la parte de arriba, tenemos los patrones de goteo que fueron hechos con sangre total. Del lado izquierdo, los patrones de escurrimiento con sangre total. Y en la parte de abajo, tenemos el patrón de goteo con sangre diluida 1 a 2. Y del lado derecho, el patrón de escurrimiento con sangre diluida 1 a 2. A continuación, y continuando con la tela de acrílico, tenemos los patrones de contacto, tanto de sangre total como la sangre diluida. Aquí se pudo ver levemente el patrón de contacto, incluso tomada con luz visible. Ahora vamos a hablar un poco más sobre la tela de algodón. Como mencionamos anteriormente, algunos de los tintes sí reflejan la luz infrarroja, pero en este caso también la absorbieron un tanto. Entonces, por eso se ve con un valor tonal más bajo la tela. De igual manera, de todos modos, se pudo ver algunos de esos patrones, pero también fueron visibles gracias a la composición de la tela. No las absorbían tan rápido y se secaban por encima, dejándolas visibles incluso en las fotografías tomadas con luz visible. En la parte de arriba tenemos el patrón de goteo con sangre total.
y en la derecha el escurrimiento con sangre total. Y en la parte de abajo tenemos los patrones de goteo con sangre diluida 1 a 2 y del lado derecho el de escurrimiento con sangre diluida 1 a 2. Y continuando con el algodón, estos serían los patrones creados por el contacto con la sangre total y la sangre diluida 1 a 2. Ahora la siguiente tela sería la de algodón y poliéster. En esta también se tardó un poco más en absorber la sangre, entonces se permitió que rebotara y se crearan estos pequeños patrones satélite, mancha satélite alrededor de la mancha principal. Estos están cerrados con amarillo. Aquí podemos ver el patrón de goteo con sangre total y al lado tenemos el patrón de goteo con sangre diluida 1 a 2. Otra de las características de esta tela fue que aquí sí fuimos capaces de ver los patrones de goteo con sangre diluida 1 a 10 y 1 a 25. En las telas anteriores no habíamos sido capaces de ver estos patrones, pero esta tela sí nos permitió verlos un poco. Los tenemos en la parte de abajo. En el lado izquierdo, la sangre diluida 1 a 10 y en el lado derecho, la sangre diluida 1 a 25. Aquí estarían los patrones de escurrimiento de la misma tela de algodón y poliéster. Tenemos de sangre total, los de sangre diluida 1 a 2, sangre diluida 1 a 10 y la sangre diluida 1 a 25. Y finalmente, sobre la tela de algodón y poliéster, aquí tenemos todos los patrones que se consiguieron con el contacto. Aquí también se fue capaz de ver un poco los patrones con luz visible, solamente con la sangre total y con la sangre diluida 1 a 2. Y en la parte de abajo tenemos los patrones de sangre diluida 1 a 10 y 1 a 25. Estas son las fotografías obtenidas con la tela de elastano poliéster. Tenemos aquí de nuevo solo se pudieron capturar la sangre total y la sangre diluida 1 a 2. La de 1 a 10 y la 25 no fue posible verlas, pero pues aquí tenemos los resultados en la parte de sangre total con goteo y del lado derecho la sangre total de escurrimiento. Y abajo tenemos la goteo con sangre diluida 1 a 2 y del lado derecho escurrimiento con sangre diluida 1 a 2. Y aquí están los patrones creados con el contacto en la misma tela de elastano y poliéster. Del lado izquierdo, el contacto con sangre total y del lado derecho, el contacto con sangre diluida 1 a 2. El siguiente fue el de tela de Habana. En esta tenemos el patrón principal con rojo, las manchas satélite en amarillo y tenemos una distorsión en una de las manchas. Aquí lo que queríamos era buscar si se podía ver si se, al cambio tratando de distorsionar un poco la mancha. Se le aplicó una gota de solución salina posteriormente a haber planeado las gotas originales y se pudo observar este cambio o esta distorsión en la mancha. Se fue en la sangre total en la esquina superior izquierda. Ahora tenemos el patrón de escurrimiento con sangre total y en la parte de abajo tenemos el patrón de goteo con sangre diluida 1 a 2 y a la derecha el escurrimiento con sangre diluida 1 a 2. A continuación, también tratamos de distorsionar el patrón de contacto con la tela de Habana y si se pudo visualizar la distorsión, está marcada en negro en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos el patrón de contacto, pero con sangre diluida 1 a 2. Bueno, ahora vamos a pasar a la tela de lana. Como pueden ver en el patrón de goteo con sangre total, se pueden visualizar muchas manchas satélite. Esto ya que al momento en el que la gota impactó con el soporte, que en este caso es la tela, bueno, se separaron de la gota principal de sangre y fue como se crearon estos pequeños patrones. En la parte de abajo pueden ver el patrón de goteo con sangre diluida 1 a 10
y del lado derecho con sangre diluida 1,2 y 1,25. Como pudieron notar, en esta tela también fue posible visualizar todas las diluciones que realizamos, lo que indica que este tipo de tela sí se pueden visualizar pequeñas cantidades de sangre al momento de tomarle una fotografía infrarroja. Bueno, siguiendo con la tela de lana, aquí se pueden ver el patrón de escurrimiento con sangre total, con la dilución 1,2, 1,10 y 1,25. Y por último, el patrón de contacto, tanto con sangre total, con sangre diluida 1,2, con sangre diluida 1,10 y con sangre 25. Aquí podemos notar que pues no se ve mucho el patrón en la sangre diluida 1,10 y 1,25. Sin embargo, sí podemos observar que ahí hay una mancha. Pasando con la tela de lino, en esta tela también se crearon patrones de mancha satélite y como pueden observar en la fotografía con luz visible se pueden observar menos manchas satélite que en las fotografías tomadas con fotografía infrarroja, tanto en la cámara convertida como en la cámara no convertida. También se pudieron ver patrones satélite con la sangre diluida 1,2. Sin embargo, en esta tela, como en la anterior, no se pudo visualizar las demás diluciones. Del lado derecho tenemos el patrón de escurrimiento con sangre total y con sangre diluida 1,2. Y finalmente el patrón de contacto tanto con sangre diluida 1,2. Esta es tela de mezclilla y similar a la tela de algodón, pueden ver que el tinte utilizado para teñir la tela absorbió mucha de la radiación infrarroja, lo que hace que se vea pues más gris en lugar de blanco. Del lado derecho tenemos el patrón de escurrimiento con sangre total y con sangre diluida 1,2, mientras que del izquierdo tenemos el patrón de goteo con sangre total y con sangre diluida 1,2. Y finalmente este es el patrón de contacto, tanto con sangre total como con sangre diluida 1,2. Esta fue una de las telas donde mejor se vieron las manchas, ya que sí se hizo mucho contraste entre la tela y la mancha. Como pueden observar, en las fotografías de luz visible no se aprecia que haya un absoluto. Sin embargo, en las fotografías infrarrojas sí se puede ver una mancha. Esto se puede observar en los patrones de goteo con sangre total y con sangre diluida 1,2 y también en los patrones de escurrimiento con sangre total y con sangre diluida 1,2. Del mismo modo, también se pueden observar los patrones de contacto como con sangre total y con sangre diluida 1,2 y del mismo modo no se puede observar nada en las fotografías de luz visible a pesar de que sí existen manchas del tamaño del recuadro. Y finalmente tenemos la tela de terciopelo. La sangre se secó un poco en la superficie de la tela en lugar de ser absorbida y por eso fuimos capaces de observarla desde la fotografía con luz visible. En esta tela también se crearon muchos patrones satélite, como pueden ver en las imágenes de la cámara convertida a espectro completo, manchas satélites que no se ven en la fotografía con luz visible. Estos patrones son de goteo con sangre total y en la parte inferior tenemos los patrones de goteo, pero con la sangre diluida 1,2. Del lado derecho tenemos el patrón de escurrimiento con sangre total y con sangre diluida 1,2. Y finalmente está el patrón de contacto, tanto con sangre total como con sangre diluida. Aquí nuevamente en las fotografías de luz visible se puede observar un poco que hay una mancha, sin embargo, esta se ve claramente en las fotografías con infrarrojo.
Ahora, sobre nuestras conclusiones, podemos observar que el apoyo de la técnica de fotografía infrarroja, fuimos capaces de visualizar las manchas semáticas más o menos con la misma información en ambas cámaras. La diferencia de fotografías de una cámara con otra llega en la nitidez o el nivel de detalle que se puede observar, llegando a la conclusión que se tiene mayor nitidez la cámara convertida de espectro completo con respecto a la no convertida. También consideramos que la diferencia en la nitidez de las cámaras se debió principalmente a los tiempos de exposición más largos que tuvo la cámara no convertida, ya que al tener el hot mirror, la cantidad de radiación infrarroja que llega al sensor es mucho menor, por lo que necesita más tiempo para poder capturarla. También la mayor nitidez en la cámara convertida se debió a que al momento de que tú retiras el hot mirror, también retiras un filtro llamado anti-aliasing, el cual sirve para suavizar un poco la imagen y evitar que se haga el efecto moire y también el falso color en las fotografías. Entonces, al suavizar un poco la imagen, se pierde un poco de nitidez. Y pues al no estar este filtro, se le da una máxima nitidez a la cámara. Finalmente, pues también pensamos que es una técnica que brinda muchos beneficios dentro del ámbito forense y necesitamos difundirla un poco más para que se pueda usar, en especial en América Latina, donde el uso es muy poco común. Creemos que esta es una técnica infrautilizada y esperamos que con este pequeño experimento impulsemos un poco más su uso. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Excelente presentación, muchas gracias, chicas. Pues adelante, Vicente, si tienes algún comentario, pregunta. Sí, muchas gracias. Vamos a la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, ¿no? Para que nos la puedan hacer llegar. Yo tengo un par de preguntas. Mencionaron que utilizaron un editor de imágenes para mejorar, por ejemplo, No. eh, la visualización. ¿Qué editor utilizaron? Ah, Photoshop. Utilizaron Photoshop. Ok, ok. Y en el caso de la conversión de las cámaras digitales, ¿ustedes lo hicieron o ya contaban con estos instrumentos? Ah, el maestro Marco contaba con una cámara que él ya tenía convertida, entonces nos hizo el favor de prestárnosla. Ok, ok, porque es una técnica un poco delicada, ¿no? Estar haciendo las conversiones. Y Sí, ajá, sí, bueno, adelante. perdón. Sí, es que se recomienda seguir como una guía para poder quitar el hot mirror, ya que si lo intentas quitar así tú porque sí, pues podría llegar a dañar la cámara y ya quedaría inservible. Entonces, sí hay que seguir como un tutorial. En internet hay varios de según el modelo de cámara y la marca, cómo puedes remover el hot mirror. Ok, ok. Y otra cosa que me llama la atención es que ustedes consideran que se necesita invertir mucho para poder tener este tipo de imágenes. O sea, me refiero entre conseguirle una cámara convertida, los filtros. Ustedes, en su experiencia como estudiantes, ¿qué opinarían al respecto? Pues sí se necesita una inversión inicial porque pues de por sí una cámara es una inversión. Sin embargo, creemos que sí puede valer la pena. De todos modos, por ejemplo, aquí en la comparación con el luminol, para visualizar las manchas semáticas en las perlas oscuras, de todos modos estarías realizando un gasto y este sería más que nada como una inversión, un gasto inicial en la cámara, las fuentes de luz y los filtros, pero pues ya teniendo eso se pueden tomar pues, todas las fotos que se necesiten, mientras que si se utilizaran otros métodos, en este caso comparando con el luminol otra vez, se necesitaría estar comprando pues constantemente la sustancia. La otra es aclarar que es una técnica de visualización. eh, Está basada en principios de física que se aprovechan en química. Sin embargo, no se considera una prueba química al final, ¿no? Entonces, para lo que sirve principalmente es para identificación, visualización, ¿no?
o me está faltando algo o me está sobrando algo. Corríjame, por favor. Sí, por ejemplo, si llega una prenda donde no se alcanzan a apreciar a simple vista manchas hemáticas, pero se presume que pueda tener, le pueden hacer una captura de fotografía infrarroja y ya ver dónde se localizan las manchas, ver el tamaño, la distribución y el tipo de patrón. Y ya de ahí se puede tomar una muestra para mandar al laboratorio y que confirmen si en efecto es sangre. Exacto, entonces se necesita una prueba de laboratorio. Fausto Hernández García nos dice, ¿cómo se determina que se trata de una mancha hemática y no de otro fluido corporal o sustancia? Entonces, a lo que entiendo, tendría que ir a una pequeña muestra, iría al laboratorio para hacer la corroboración, ¿no? Mientras tanto, es presuntiva o de guía, ¿no? Orientativa se les llama también como pruebas. Sí, es correcto. Muy bien, Muy Diana, dice, ¿qué fue lo más difícil de su experimento? A ver, lo hacemos una por una. Frida, ¿tú qué crees que fue lo más complicado de este trabajo? ¿Qué les costó más trabajo? Personalmente, sí, es verdad. Creo que lo más complicado en el experimento en sí fue la parte de crear los patrones, ya que debido a las diferencias en la consistencia y composición, tanto en la consistencia de la sangre, en las diferentes lesiones y en la composición de la tela, realizar los patrones era algo difícil. Había algunas telas que absorbían la sangre muy rápido, entonces era pues como darse cuenta dónde exactamente había caído la mancha, que fue pues también parte del motivo de hacer el experimento. Sí, es muy difícil de verlas y entonces era difícil estar manejando la sangre, revisando que hubiera caído ya la gota donde se de que cayera y pues también la interacción entre la sangre y la tela, que se no se resbalara o cosas así. Entonces creo que lo más difícil fue la creación de los patrones. Ok, muy ok. En tu caso, bien. Marta, ¿tú ¿cuál dirías que es lo más difícil que de esta parte experimental? También creo que la creación de los patrones, porque por ejemplo en las telas como la de poliéster, echábamos la gota de sangre y la absorbía muy rápido y básicamente desaparecía. Entonces decíamos, ay, ¿se habrá caído o no? Y pues realmente no supimos si sí había caído en el recuadro correspondiente hasta que tomamos las fotografías infrarrojas, que aunque nosotras no podíamos visualizar para nada la mancha, al momento de tomar las fotografías, vimos que pues sí estaban bien colocadas. Ok, ok. Entre los comentarios que tenemos en el chat, Berta Alicia Juárez Pérez lo que nos dice es que puede apoyar con cámaras especializadas de IR para realizar algunas prácticas con ustedes. Bueno, pues entonces pueden ahí considerarlo. Ahora, Ponerse en contacto. hay que mencionar que muchas personas lo que prefieren es, más que tener una cámara comercial, es la convertida de una forma, digamos, casera o o hacen una modificación en una cámara. Eso es lo que se hace. Y por el otro lado también tenemos Arios, dice, buena tarde, ya existen nuevas tecnologías que abarcan la fotografía y las fuentes de luz en un solo componente. Ya vienen integradas las gamas de luz de acuerdo al biológico que desea buscar. Sí, pero tiene sus bemoles, hay que recordar Sí. eso. Yo creo que aquí, Vicente, es importante mencionar que la gran aportación de esta investigación consiste en que estiraron la liga al máximo, por decirlo de una forma muy coloquial. Están utilizando una cámara convencional, una cámara no convertida, nada excepcional que puede tener y tienen la gran mayoría de las fiscalías. Y con ese dispositivo articulándole simplemente un filtro que debe de estar costando no más de 1,500 pesos, lograron el equivalente a lo que se logra comúnmente con dispositivos que pueden llegar a costar 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, creo que el gran aporte de esta investigación es justamente haber aprovechado esa permeabilidad del filtro del hot mirror en el grueso de las cámaras
que permite que para efectos de este estudio resultó suficiente, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay equipos más especializados, hay otras tecnologías que, bueno, pues harán un trabajo mucho más específico, pero justamente creo que lo que proponen en este caso Frida y Marta es una solución que el día de mañana literalmente puede implementarse en cualquier fiscalía, que están dejando pasar muchos indicios, como ya observamos, la interpretación de muchas manchas semánticas están yendo en la investigación por el desconocimiento de que con el equipo que ya tienen pueden desarrollar. Y son técnicas que pueden ser utilizadas en campo, en laboratorio, sin mayor dificultad, ¿no? La fuente infrarroja, pues más práctica y a la mano, pues es la luz del sol, ¿no? Entonces no requerimos, por técnica, equipos súper especializados y eso creo que es una gran aportación. Definitivamente el uso de tecnologías más innovadoras y más avanzadas siempre es útil, siempre y cuando estén validadas bueno, pues cuenten con la metodología correspondiente para poder ser articuladas a la investigación forense. Pero estas soluciones también se agradecen mucho, porque lo cierto es que aun cuando se tenga acceso a este tipo de dispositivos, a veces las fiscalías tienen uno o dos dispositivos de estos y ya, y en cambio, un gran número de cámaras, ¿no? Por lo menos una cámara por perito en fotografía o en algunas entidades donde no hay peritos en fotografía, cada criminalista tiene su cámara. Esta técnica que proponen y lo cual aplaudimos y nos congratulamos, es que es una solución que puede implementarse ya el día de mañana sin mayores gastos, ¿no? Sin dejar de lado que obviamente son bienvenidas todas las tecnologías, ¿no? Pues nada más, Vicente. ¿Qué otro comentario tenemos por ahí? Y bueno, Pues pues ponemos allá a su disposición eh, los contactos para que aprovechen las oportunidades que les ofrecen en este seminario, que eso es muy interesante, que en este seminario se den estas colaboraciones, justamente es el propósito, que sea una plataforma, que sea un espacio de compartir experiencias. Y por ahí tenemos más comentarios, Vicente, adelante. y varios de esos comentarios, lo que más dicen es que hay que valorar el trabajo que se realiza, ¿no? Finalmente, a ver, es que va por varias vertientes. Uno, demuestra que a un nivel de licenciatura, en diferentes ciudades de la República Mexicana se está trabajando estos temas de medios digitales forenses. O sea, existe la necesidad en diferentes lados. Eso es muy claro. Y existe también esta sensación de que en algunas fiscalías no adoptan todo este badaje, todo este conocimiento por diferentes circunstancias. Una de esas circunstancias es el acceso a la tecnología. Pero pues cada vez es más accesible, cada vez es más sencillo adquirir los equipos, convertir los equipos y tener las metodologías correctas, ¿no? El trabajo de Frida y de Marta pues, lo avalan, lo muestran muy, muy claramente, no solamente como tesis, sino también a través de evaluaciones doble ciego, ¿no? Entonces, va creciendo en la República Mexicana y en Latinoamérica de que efectivamente se pueden utilizar este tipo de sistemas. Entonces, yo creo que ese es el crecimiento que debe de tener la ciencia forense, a través de la ciencia, a través de la divulgación y compartir conocimientos eh, que creo que es lo que más estamos buscando aquí en el Seminario de Medios Digitales Forenses. Efectivamente existen soluciones comerciales, qué bueno que existen, y algunas adoptarán y, pues otras, pues, pues no necesariamente, porque así es esto, ¿no? Y la Bueno, otra, Vicente, nada más concluir la idea. El hecho de que la conversión de las cámaras también supone un inconveniente muchas veces en juicio oral, ¿no? Se puede controvertir la conversión y en este caso, pues no es necesario. Lo puedes hacer con una cámara convencional que no te va a representar ninguna controversia. Adelante, claro, Vicente. que bueno, eso sería como tema para de otro seminario, ¿no? ¿Qué Sí. sucede con controversias? Bueno, pues yo te agradezco mucho, Marta, y por este medio virtual te lo haremos llegar también
tu constancia. Y en el caso de la compañera Frida, pues también te vamos a enviar tu constancia. Y pues básicamente lo que dice es que les agradecemos por su participación como ponentes en el Seminario de Medios Digitales Forenses, celebrado el 22 de agosto del 2025, que es hoy, con el tema visualización de manchas semáticas en telas oscuras, utilizando la fotografía en infrarroja. Entonces, pues, pues yo las felicito porque es un bonito trabajo y creo que vale la pena que difundamos mucho más los esfuerzos que tienen todos nuestros estudiantes diferentes latitudes, ¿no? En todo Hispanoamérica hay muchísimo trabajo relacionado con medios digitales forenses. Lo que hace falta es darles publicidad. ¿Y dónde pueden consultar la investigación, Vicente? Pues pronto en la revista digital de ciencias forenses va a ser algo que se va a publicar, pero no sé si ya existe un repositorio de su tesis, Frida y Marta. Nos habían dicho que sí la iban a publicar digitalmente, pero no sabemos si ya lo hicieron. Bueno, Bueno, en grado en caso, cuanto lo tengan nos avisan. Sí. Sí, Y pronto bueno, en la revista. pues esperemos tener más noticias también de ustedes y que todas sean pues igual de buenas. muchas Les gracias. agradecemos muchísimo que nos hayan compartido su investigación y que nos hayan acompañado en esta sesión de medios digitales forenses. Nos vamos a ver para el siguiente mes, pues con más ciencia y con más temas de medios digitales forenses. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Cuídense. Gracias, nos vemos. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Chao.